¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles de nuevo. Soy Héctor López y hoy vamos a platicar sobre tres temas que siempre han estado contemplados en nuestras normas, nuestras leyes, incluso en nuestra Constitución, pero que ahora con el tema del coronavirus que se empieza a esparcir en México, han ocupado los espacios de la opinión pública, de la prensa, de políticos y ahora están siendo discutidos por todas partes. El primero de ellos tiene que ver con el derecho laboral, las relaciones obrero-patronales de manera específica. Como sabemos, hay miles de empresas por todo el país que contratan los servicios de miles o millones de trabajadores también. En ese sentido, ante la contingencia sanitaria, es muy probable que esas empresas tengan que cerrar sus puertas durante algún tiempo. Incluso aquí, por ejemplo, en el estado de Yucatán ya ha sido publicado un decreto en el que se ordena que bares, clubes nocturnos, discotecas cierren sus puertas de manera definitiva en lo que se supera esta problemática, y los restaurantes y las cafeterías y negocios de ese giro han visto restringido su horario. Pero ¿qué pasa con los trabajadores de esos centros laborales? ¿Qué pasa con los meseros? ¿Qué pasa con los empleados que van a tener que abandonar sus centros de trabajo, retirarse a sus casas en lo que dura la contingencia impuesta por las autoridades? Pierden sus derechos laborales, no tienen derecho a un salario. Pues bien, en el caso específico de la Ley Federal de Trabajo, el artículo 429, fracción cuarta, establece que en caso de una contingencia sanitaria, los trabajadores tienen derecho a seguir percibiendo cuando menos el salario mínimo durante todos los días hasta un máximo de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si la contingencia por el coronavirus en México se extiende por más de mes y medio, esto es, hasta que cierren los negocios en el país, se extiende durante más de un mes, por ejemplo mes y medio, los trabajadores van a tener derecho a percibir cuando menos el salario mínimo durante 30 días. Todos los trabajadores pueden exigir ante las autoridades laborales que se cumplan con este derecho que la ley les otorga. No vale, porque en algunos casos así se está manejando, que se firmen vacaciones anticipadas. A nadie se le puede obligar a firmar vacaciones anticipadas en caso de esta contingencia. No se puede despedir a las personas así nada más. Digo, en el caso de un despido que sea injustificado, se podrá también acudir a los tribunales laborales, y en el caso de que el trabajador esté de acuerdo con su despido, pues tendrá que fijarse y asegurarse de que se le den un finiquito adecuado con todas las prerrogativas que la ley le marca. Tampoco se vale simplemente mandar a los trabajadores a sus hogares porque sin ningún ingreso, porque ese ingreso representa pues la comida de su familia, los gastos que tienen para sostener su vivienda. En el segundo caso que tenemos y que se ha estado platicando también mucho, tiene que ver con un amparo o varios amparos que se han promovido ante el Poder Judicial de la Federación con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. En este sentido, los amparos deberían estar enfocados a solicitar a la Justicia de la Unión que se obligue a la autoridad federal, en este caso al Poder Ejecutivo o incluso al Poder Ejecutivo estatal, que se brinden los servicios básicos de salud. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona acude a un centro de salud y siente que no le dan la atención debida o necesaria y se le está privando este derecho que reconoce el artículo 4 constitucional, puede ir al Poder Judicial, puede ir ante un juez de distrito, promover un amparo para que se le restituya el goce de ese derecho. En este sentido, se han promovido amparos, a mi juicio, de una manera un tanto incorrecta, porque lo que se ha estado promoviendo es la omisión del Ejecutivo, aparentemente, de no tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus en la República. Se han concedido una suspensión. ¿Qué significa esta suspensión? Que la autoridad tiene que dejar de hacer aquello que está dañando al quejoso o al gobernado en sus derechos. Lo complicado del caso con los amparos que se han promovido ante el juzgado de distrito y en contra del presidente de la República, el secretario de Salud y el subsecretario de Salud
es que no hay un acto como tal, sino es una omisión aparente en su actuar. Es decir, los quejosos están aduciendo que la autoridad federal no está haciendo nada para combatir el virus. Esto es muy subjetivo, porque el juez de distrito, cuando concede la suspensión, lo que está diciendo es: autoridad federal, deja de omitir el combate al virus en México, por ejemplo. ¿Cómo se deja de omitir el combate a un virus? ¿O cómo se deja de omitir la protección a la salud a una persona ante una pandemia? ¿No? Es muy sencillo que la autoridad federal conteste en su informe justificado, en el informe de por qué está realizando u omitiendo ciertas acciones, diga simplemente: bueno, es que nosotros estamos poniendo filtros en las carreteras, o nosotros todos los días salimos a decirle a las personas cómo deben lavarse las manos, o nosotros estamos asegurándonos de que en los aeropuertos las personas que tengan fiebre no puedan abordar aviones. O sea, en ese sentido es muy subjetivo que la autoridad realice o no realice una actividad de contención al virus o de evitar su propagación dentro de la República, por lo que el amparo no es la vía. Más que nada parece una cuestión política, porque en la vía jurídica pues no es la opción más viable. Sí lo es, repito, cuando se está violando un derecho humano a la salud, cuando no hay camas suficientes en los hospitales, cuando no hay un ventilador mecánico, por ejemplo, que pueda auxiliar a una persona, cuando no se le da la atención correspondiente o se deja de atender a personas porque el sistema de salud está saturado. En ese momento, la autoridad federal puede intervenir, el Poder Judicial Federal puede intervenir y obligar a que las autoridades en materia sanitaria restituyan al gobernado en el goce de sus derechos de la manera en que puedan. Ellos tienen la obligación de asegurarse de que el gobernado tenga acceso a la salud de cualquier forma. Y el tercer caso, que ha estado sonando también en los medios de comunicación, en las redes, tiene que ver con una supuesta reforma que permite que diputados y senadores puedan reelegirse. Recientemente se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados unas iniciativas y unas reformas a la ley, en algunos casos, que reglamentan una figura que ya existe dentro de la Constitución. Me explico. En el año 2014 hubo una gran reforma político-electoral en el país, donde se modificaron diversos numerales constitucionales. En ese momento el presidente de la República era Enrique Peña Nieto, y la coalición de PRI, PAN y PRD tenía la mayoría en las dos cámaras. Se aprobó que los diputados federales y los senadores pudieran reelegirse. Los diputados podían reelegirse por 4 periodos consecutivos para hacer un total de 12 años en sus funciones, y los senadores hasta por 2 periodos. Esto quiere decir que un senador también puede ocupar, si se le vota, 12 años en su respectiva cámara. Asimismo, en el 2014 también se ordenó a las legislaturas locales, a los congresos de los estados, que legislaran en la materia de tal forma que presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales también puedan reelegirse, ¿no? Por eso, incluso en el 2018 se presentaron ya las primeras reelecciones para alcaldes. No es algo nuevo, no es algo que se acabe de aprobar. Incluso en la reforma del 2014 incluyó, por ejemplo, la creación del nuevo INE o la creación de la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahorita? Lo que sucedió es que los diputados aprobaron, todavía no es ley porque tiene que pasar por la Cámara de Senadores, los diputados aprobaron que puedan reelegirse sin la necesidad de separarse del cargo que ocupan actualmente. Lo cual tiene cierta lógica, porque sería un contrasentido que un diputado que quiere reelegirse se tuviera que separar de su cargo, hacer campaña y, si resulta ganador, volver a ocupar el mismo cargo. Además de que estaría de cierta manera incumpliendo el mandato constitucional que pues se supone es su tarea, que es legislar. Entonces, incluso en el estado de Yucatán, desde el año 2017 ya se contempla esta figura de que los legisladores locales no tengan que separarse del cargo. No es una reforma constitucional, los legisladores
de oficialistas en este momento no aprobaron la reelección. Esa figura ya está dentro de la Constitución desde el 2014 y recordemos incluso que para realizar una reforma constitucional tendría que pasar primero por la Cámara de Diputados, ser aprobada por la mayoría de la Cámara de Senadores y luego pasarse a las legislaturas locales para que la aprueben, y teniendo mayoría en las legislaturas locales, entonces sí ya podría darse como aprobada una reforma constitucional. No es algo tan sencillo, es una nota engañosa, en realidad solamente se reglamentó cómo va a ser ese proceso de reelección. Y pues bueno, era lo que quería comentarles, lo que quería que platicáramos aquí el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad, ¿no? Recordemos que los trabajadores pueden exigir sus derechos ante las autoridades laborales, que no hay manera en que sus patrones puedan mandarlos a casa sin cuando menos gozar de un mes de sueldo del salario mínimo. Recordemos que el amparo es una vía efectiva si se siente uno violentado en su acceso al derecho a la salud, y finalmente que no, los legisladores no aprobaron la reelección porque es una figura que ya existía en la Constitución desde el año 2014. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.